Kaixo lagunak, hemen gaude bueltan beste blog batetan, Bilboko 3. manga azokan. En fin, eguerdi oso desastroso bat daukat, bale? Daramat, arrazoi asko batik. Bueno, azkenean martxan gaude aruntz. Eta zer topatzen garen. Gaur, bihar arratzaldean eta Domekan zeharan egongo gara. Eta ea zer ikusten dugun, bale? Bueno, orain gaude bueltan. Orain arte.儚い命燃やした幾千の朝に光が向かう場
だろう願いを放つ時は今果てなき夢を乗せたフロンティアへ遠く遠くが銀座スカイ水を飲み干し夕焼け雲見上げるのさ今日も一日が終わってがいい路中の下を帰ろうやることだらけで手パレてふりをしてつまずいても何か奏で続かんでるさ気楽に行こうぜ素晴らしい人生だから自分を愛す勇気を持とう新しいドア叩いて一つ一つ歩いて行こう素晴らしい人生なのさ君も僕も全ての人を喜びと悲しみの意味探し続けて So just on my way Las zonas en rojo son, bueno, son una especie de... las hemos usado ahora. ¿Cómo explicarlo? Las zonas en rojo están marcadas con un pase que se llama ICOCA, que también se puede utilizar en Tokio, que se llama, en Tokio se le llamaría Suica. Realmente con esto hemos intentado valorar los precios para ver si nos salía rentable coger una segunda semana. Va a estar bastante interesante también visitar justo ese día este puente. Por la tarde, de camino a Nara, ¿vale? Volvemos a la estación de Kioto y de Kioto ya cogemos el tren hacia Nara. Pero justo antes de salir de Kioto bajamos en el Fushimi-Inari. Fushimi-Inari es muy famoso, lo conoceréis aquí.
Impresionante. Juega con mis hijas. No quiero que te canses. Así me conociste. Es lo que te gusta. Entre otras cosas, pero me gustaría que te ciñeses al plan. ¿Plan? ¿Tenemos un plan? Ah, ¿ya te has olvidado del plan? En aquella ciudad no había nadie. No había absolutamente nadie. Había muchas casas. Y se veía luz en las ventanas. プレイヤーの諸君、私の世界へようこそ。プレイヤー諸君はすでにメインメニューからログアウトボタンが消滅していることに気づいていると思う。しかしこれはゲームの不具合ではない。ソードは Dormammu, he venido a hacer un trato. Has venido a morir. Tu mundo es ahora mi mundo. Como todos los mundos. arden tras el paso de la legión y habéis respondido a la llamada. No queda tiempo. Id a los confines. Soy yo. Desfallece ante mi esplendor. La elegancia no gana batallas, pero nunca está de más. Mis gemas no son simple decoración. Quien cambió su opinión sobre mí cuando me declaré a Subaru. Cualquier actuación de cosplay es spoiler. Vale. Pues bueno, yo ahora mismo vengo como a comerme un poco las palabras que le dije a Subaru. ¿No te mojas estando ahí fuera? Dejaré esto abierto. ¡Por el Karachanko!
os he dicho, realmente en esta conferencia, bueno, este año, el día 21 de julio, se celebran 30 años. Era un juego mediano y no creo nada. Lo único que pasa es que Capcom le dio un poco de interés. Lo primero que tenemos, que en el Street Fighter 1 habían dos.
だけで現実につばかな夢見て子供だって俳句ばってく Que se escapan entre mis manos borrosos se ven. No sé si ya que no soy un niño los recordaré. Hoy me envuelve toda la ciudad y me transporta. Tenemos a Casera que deja las plumitas de ayer de Saya por la faldita y el tutu hawaiano y su buen pollo, que es un amor y nos tiene de mañana. Un aplauso para Casera. Un problema, ahora ninguno de los dos sabemos muy bien quién es ese personaje, pero lo vamos a presentar lo mejor que podamos. Y tenemos a Mía, que nos viene de la serie de dibujos Teen Titans DC. ¡Viene The Gamer! Nos tiene el señor Lacto Chapel, que viene de un matador enano de Warhammer Fantasy, que según creo son los que están desterrados y tienen que matar hasta que se mueren. Bueno, tenemos de un juego de internet, el juego de otro más famoso de este año. Undertale, tenemos a Iván Mariscal, que viene de Megaton. ¿Tampoco? Vaya público, tío. Víctor, levanta la mano, que tú las pasas y... Ah, bueno, con toda esta máquina, ¿verdad? Creo que lo que más debería sorprender es un pico. Pero sí, lo lleva con muchísimas gracias. Nos vamos a quejar hasta el altura del crossplay. Nosotros, de crossplay, quejarnos. Porque Soraka con la especialidad del juego chico que viene con su varita de lanzar banacas muy poderosas que siempre matan y le roban al carne y todo Para mí, el maestro de Víctor Jiménez. Víctor, qué joven. Voy a parar de mi papel también, que pone Víctor. Es Víctor de arriba. Nosotros no lo podemos... Yo no, a mí se me rompe todo. Viene un personaje que se llama Víctor, casualmente también de cosas, y de la misma serie también casualmente, así que no tiene Napagul, pero con otro traje de Víctor, que no sé cuándo lo lleva a primera vez. Este viene con el cine en la... En cualquier caso, tienes que lo digas, bueno, todo ahí. Vete a una rara, que ya que vamos a hacer el cosplay de un poco, que lo que sea un poco... Esta de la misma tenemos desde Lenny Ocella, Ocarina of Time, Sega, por sí, debe de yo que lo diga, que también viene siendo la reina karateca. La aplauso para ustedes, uno de sus personajes favoritos de Neymar. Suelta, Lenny, que lo tiene de fondo de Overwatch. Pero no se lo venga, pero pronúncialo. Mírame las pelotas que bravo. Ahí está. ¿Qué está pasando? Aquí también me viene de Yuri Onai. Un aplauso muy grande, hombre. Guapa. Bueno, creo que lo pensando. Vale, un aplauso muy grande que viene muy enfadado. Un aplauso para Coro. Vale, lo tengo. Lo tengo como una mitad. Roja, los técnicas políticas, vale. Tiene la espada, podría matarlo también. Peligroso. Aplauso para ser fuerte. Mira que kawaii, por favor. Correcto, el aplauso tiene que ser muy fuerte. Pero ¿qué pasa otra vez? No voy a marcar.
podría llamarte algo que es verdad. ¡No lo sabe! ¡Es terrible! ¡Un aplauso para Dani! ¿Lo está o no está? Ah, pues no lo encaja. Tiene resembla. Cuando está como en una bujalta. Explica el porqué. Nos ha costado muchísimo elegir, o sea, ha habido preguntados, no sabíamos a quién darle la mención, así que hemos elegido una de las menciones y hemos hecho la primera mención y segunda mención. La primera mención tendrá cartelito y bueno, la segunda de palabra, pero no me lo invento. Así que vamos a pasar a la mención, la segunda que les escuchar, sí. Venga. Pues la segunda mención, es que no la veo por ninguna parte. Pues la segunda mención es para Soul. Soul, hola. Ah, mira, ahí viene. Vale, ahora vamos a dar la primera mención con cartelito. Vale, la primera mención que se te ha caído algo. Vale, la primera mención es para Que me quedo sin... Radiant. Vale, hemos decidido que el primer premio sea para David. Bueno, y vamos a empezar a dar los premios. El cosplayer más divertido es... ¡Maléfica! Alright, so the next announcement is the best crossplay, and this prize is given to Yumi as Yuri from Yuri on Ice. And Divi as Yuri. El mejor pro. Y para seguir, la mejor armadura es para Sage. La mejor. Y el premio a la mejor caracterización es para Teen Titans. Mira.
で果ててパレード見送ろう世界へ